Soy Marcia Morcillo de Dávila, psicóloga clínica del Centro Resurgere. Yo soy directora de proyectos psicológicos. Estamos aquí nuevamente en un nuevo episodio de Escuela para Padres de Ecuador, Un Solo Corazón. Vamos a tratar en los temas de la niñez de 6 a 11 años el módulo del área emocional. Para esto hemos invitado al licenciado Milton Paredes, que es parte del equipo terapéutico del centro, y empezamos con este interesante tema. Hola Milton, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y muy contento de estar aquí. Vamos a hacer un ejercicio de centramiento para empezar. Vamos a ponernos en algún lugar tranquilo donde podamos acostarnos o sentarnos y vamos a cerrar los ojos un momento. Con los ojos cerrados vamos a respirar profundamente 3 veces. Pero vamos a hacer mucha conciencia de estas respiraciones que vamos a hacer. Y vamos a respirar profundamente la primera vez. Otra vez. Y una tercera vez. Y vamos a empezar con este podcast. Vamos a comenzar con tratando de comprender esta poderosa relación que tienen los padres con los hijos y cómo influye en su desarrollo y en su crecimiento, y especialmente en esta edad de la niñez de los 6 a 11 años. ¿Qué podrías empezar a decirnos con respecto a este tema? Bueno, primero que es un tema muy, muy impactante en este tiempo, la relación de los padres, cuánto influye sobre los hijos y todas las interacciones entre ellos, ¿no? Porque según la psiquiatra Marian Rojas Destape, ella habla de este porcentaje que es empieza hablando de los 0 a los 6 años, dice que el 50% de la persona, de lo que va a ser la personalidad se forma de los 0 a los 6 años, pero no menos importante y también muy influyente es desde los 6 hasta los 12 años, como que ella dice que es el 25% de tu personalidad, cómo fue el trato en el hogar. Entonces ahí están los cimientos emocionales de lo que después se va a convertir esa persona. Y mucho tiene que ver no solamente cómo le tratan al hijo, sino cómo se tratan entre ellos. Pero claro que influye muchísimo, y eso ella también resalta, influye muchísimo mm, cómo se tratan entre ellos, cómo le tratan al hijo y cómo hablan del hijo cuando él no está presente. Y es algo curioso porque también se ve en algunas personas importantes que hablan sobre la formación de los hijos. Hay una pediatra que se llama Meg Meeker, que es estadounidense y escribe mucho sobre la formación de los hijos también. Y ella te explica en un libro que me parece muy interesante que habla de cómo el papá influye en la educación de las hijas, en la psicología de la hija, o sea, directamente. Ella explica mucho de cuánto le impactó alguna vez escuchar que en secreto el papá hablaba con un amigo, o sea, no en secreto de ella, sino que ella escuchó una conversación telefónica de su papá hablando con un amigo y hablaba de lo genial que era su hija, que a ella le impactó muchísimo y ella desde ese entonces estudió mucho el influjo que tiene el papá sobre la hija. Eh, y en ese sentido, uno se da cuenta de este influjo que tiene todo este ambiente que genera la relación de los papás. Si uno se pone a pensar que dentro de los modelos de apego se habla del apego ideal, que es aquello que se llama el apego seguro, que significa el apego que generan los padres cuando ellos se relacionan con los hijos, en primer lugar satisfaciendo sus necesidades emocionales, sus necesidades anímicas, sus necesidades corporales, incluso sus necesidades emocionales y espirituales. Cómo eso desde los niños va creando un apego seguro desde bebitos.
Pero todo eso se va dando también, ya mientras van creciendo, sigue existiendo ese forjar un apego seguro. ¿Por qué explico este tema del apego seguro? Porque cuando hablamos de violencia, tenemos que entender lo que se llama un apego desordenado. ¿Qué es un apego desordenado? El apego desordenado es el apego que viven las personas que han tenido padres por ejemplo, los han educado en ambientes que son confusos, donde no hay control verdaderamente, los padres son descontrolados, o donde existe pues no existe este saber qué va a pasar con los padres. El apego desordenado que tiene que ver con la violencia es algo que uno conoce a muchos chicos que han nacido en un mundo que han generado un apego desordenado. ¿Qué es el apego en principio? Así como para que se entienda claramente, se podría decir que es la relación que tienen entre los padres y los hijos. Todos tenemos apego. No es que en este caso cuando se habla de apego no es que estamos hablando de algo que sea malo o que esté mal. Todos tenemos apego, que es la forma de relacionarnos con nuestros padres. Pero el apego desordenado se da en circunstancias donde en el hogar ha habido violencia, por ejemplo. Eh, Cuando nosotros pensamos en violencia, tenemos que entender, como decía, que hay un apego inseguro y este apego inseguro este apego desordenado, perdón, nace de que la relación con los cuidadores o los padres han generado un ambiente confuso, un ambiente que no se puede saber qué es lo que va a pasar a futuro. Y es un ambiente que puede ser incluso de abuso. En nuestro país, y a veces a la gente le duele un poco escuchar eso, pero es verdad. También a veces los papás no solamente son violentos, sino que en nuestro país existe bastante abuso de los papás directamente, a veces incluso abuso sexual sobre los hijos. Eh, y en ese sentido, este apego desordenado, que es un apego que es catalogado como el más difícil de tratar, nace precisamente de este tipo de ambientes donde hay que entender que se genera un estrés crónico en los hijos. Y por eso es que se tiene que entender las consecuencias de un ambiente violento, eh, porque, digamos así, si se explica a partir de la relación que nace en el estado desde los bebés, hay algunos estudios que a mí me impactaron mucho cuando los leí, que dicen que un bebé que llora durante 2 minutos ya sin que nadie atienda su necesidad, ese bebé tiene un grado de cortisol en la sangre. Y según estos mismos estudios, se habla de que cuando, por ejemplo, un bebé de esas características tiene un mes completo en la misma forma de crianza, donde constantemente se le desatiende, que un mes después tiene ya alteraciones en el miocardio. Es decir, el grado de inflamación de cortisol en un bebé puede llegar a ser tan alto después de un mes de crianza al punto de que ya el corazón no es el mismo. Imaginémonos un niño de 6 años, que es lo que nos ocupa, que muchas veces ha crecido en un ambiente donde no se atiende su necesidad. Porque sí, hablamos de violencia o de maltrato a nivel de familia, pero el maltrato puede nacer del mismo hecho de que los padres no satisfagan las necesidades del hijo. Esto ya genera algo que se llama este apego desordenado. Tampoco podemos llamar a cualquier cosa maltrato, pero el maltrato, como digo, ya puede ser la misma desatención. Porque en estas pruebas de las cuales yo hablo, que son pruebas contundentes y científicas, la consecuencia a nivel psicológico de un niño desatendido es prácticamente la misma consecuencia de un niño que ha vivido violencia y a uno le impacta. A mí me impactó mucho también cuando yo vi en estos estudios y cuando yo a veces he hablado con algunas personas que la psicología de ellos está muy dañada, muy alterada, no porque los papás han sido violentos, sino porque los papás han sido tan negligentes en su cuidado
que a veces el mismo abuso sexual de parte de alguna persona que les haya abusado creó algún tipo de conexión a nivel afectivo que hace que sean más tratables que la gente que no ha tenido ningún tipo de cuidado sobre ellos. Es decir, algo que se ha investigado últimamente y que no hay como dejar pasar por alto es que mucho más grave en la educación es la negligencia sobre los hijos o puede ser tan traumático como la violencia en sí misma. Porque en los niños descuidados también se activa el sistema de alerta. Un sistema de alerta que está ahí de la misma manera que cuando hay violencia, por ejemplo, o de una forma parecida. Eh, entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede cuando hay violencia? Según los estudios, ¿qué pasa cuando el sistema de apego, porque los papás son violentos o son abusivos o son eh, gente muy inestable? ¿Qué pasa cuando el hijo busca al papá eh, o a los cuidadores? ¿Qué suele suceder? Es que penosamente, y algo que a lo mejor a mí me ha pasado cuando yo trato personas que han tenido violencia o abuso de parte de los papás, que como digo es algo muy penoso, en los niños suele suceder que ellos nunca culpabilizan a los papás. ¿Cuál es la gravedad de que sean los papás mismos los violentos? ¿O cuál es la gravedad de que sean los mismos papás los abusadores? Es que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de culpabilizar a los papás. Y porque son ellos nuestros protectores. Y además sucede que en los niños no tienen la capacidad de huir. O sea, cuando uno ya es adulto, uno puede huir de aquel que te hace daño. Pero resulta que en esas edades, cuando son chiquitos, ellos saben que dependen 100% de los papás. Entonces, la gran mayoría de casos, y eso uno tiene que estar muy atento, la gran mayoría de casos de violencia infantil, cuando los niños o cuando hay abusos en hogares abusivos o cuando son criados por tíos, por abuelos que son abusivos o violentos, los hijos suelen sentir este hecho de que eh, ellos tienen que generar un acercamiento a la persona violenta y al mismo tiempo tienen esta incapacidad de regularse a través de una persona que les proponga y les produzca paz y regulación. El sistema de apego es algo que todos tenemos como una forma de volver a recuperar el equilibrio. Y es algo que lo hacemos entre padres e hijos. Los padres sostienen el equilibrio de los hijos a través de un comportamiento que incluye muchas cosas, pero dentro de eso obviamente será el hecho de que no sean violentos, de que lo que ellos digan realmente sea verdad y que no abusen de ellos. Digamos así que sería lo lógico y lo obvio. Pero con un niño que tiene papás que lo violentan, en ese momento sucede esta especie de doble movimiento, que es al mismo tiempo él quisiera huir, pero como no puede huir porque el papá o la mamá son los que deberían cuidarlo, el hijo vuelve a acercarse, incluso aunque eso signifique que va a ser herido. A mí me impresiona mucho encontrarme y me acuerdo de una chica que yo atendí, que ella a los 9 años el papá siempre llegaba borracho y ella se escondía en el cuarto, me acuerdo. Era muy penoso porque ella a los 9 años sabía que el papá llegaba borracho y ella se escondía en el cuarto y al mismo tiempo esperaba a ver si es que no rompía nada y después él le llamaba y ella salía a recibirle con un abrazo. Suele causar mucho daño la violencia dentro del hogar porque las personas suelen tener unos desórdenes muy graves y el gran problema es que el hijo se convierte en una víctima y al mismo tiempo es el hijo. Entonces, las personas que han vivido violencia dentro del hogar no suelen tener medios ni herramientas para huir, por ejemplo, de relaciones que después pueden ser relaciones, relaciones de violencia. A mí me ha llamado la atención conocer cuántas chicas suelen tener novios que hasta les llegan a pegar. Y normalmente cuando uno averigua por qué ellas han llegado a pensar que
lo normal de una relación es tener violencia, te encuentras con que también los papás eran violentos o ellos veían violencia en medio de los papás. Entonces, hay una... hay una consecuencia grave cuando los hijos experimentan violencia dentro del hogar que a nivel psicológico se llama disociación. ¿Qué es la disociación? Es la división interior, una grave división interior, donde los hijos se dan cuenta que la única forma de vivir es disociándose. Significa que ellos su cuerpo está ahí recibiendo el daño, pero su cabecita, su psicología, su cerebro se va a otra parte. Así es como a veces uno encuentra adolescentes que, por ejemplo, cuando han vivido abuso sexual o cuando han vivido violencia, es muy común o yo he conocido algunos casos donde se cortan, hacen cortes en los brazos, se hacen cortes en algún área. Y claro, al inicio a mí me sorprendía mucho porque uno dice, ¿cómo es que alguien se corta, se hace daño? Y es porque normalmente ha habido algún daño en el cuerpo o algún daño del cual ellos han aprendido, para sobrevivir han aprendido a separar su cuerpo de su mente. Entonces ahí está el cuerpo, ahí está, su mente está en otra parte, está pensando en otra cosa. Son disociaciones y son temas muy graves que de alguna forma ellos mismos han aprendido a manejar de esa manera y que normalmente se soluciona a través de terapia. Es terrible pensar en lo grave que puede ser el tratar la violencia a nivel familiar, pero es algo muy común en nuestro país, la violencia. A veces, como digo, a veces a nivel de abuso, a veces a nivel de maltrato, a veces a nivel de confusión. Algo que a mí también me ha llamado mucho la atención cuando uno estudia los casos de cuánto te puede dañar el ambiente familiar, es que una madre con miedo te puede hacer tanto daño como hijo, casi casi que como una madre violenta. Porque una mamá con miedo no se suele conectar, no se puede conectar emocionalmente con el hijo. Y he visto también, por ejemplo, casos que son un poco más curiosos. La mamá cuando aborta. El aborto suele ser un daño a la psicología de la mujer. Y no solamente cuando aborta voluntariamente, sino también he conocido casos de mujeres que pierden el bebé en el vientre y asocian esta pérdida, que no siempre se hace un duelo, asocian a un dolor. Y después cuando tienen un hijo, suelen tener una especie de distancia emocional con él. Y que no entienden por qué no se pueden conectar con él, porque también en estos temas de violencia, en estos temas de desconexión a nivel de los padres, a mí me ha interesado mucho saber cómo es que un padre llega o una madre llega a desconectarse emocionalmente de sus hijos. Y a veces tiene que ver con heridas propias, no sanadas, de la mamá o del papá, que en diversos, pues hay un origen detrás de eso que no necesariamente es del tema, pero que es tan fácil que se cree una distancia, una violencia, un maltrato, una negligencia en los hijos, y todo eso es ambiente familiar. Muy interesante todo lo que has dicho y bastante complejo. Son realidades duras y lo que se me ocurre pensar en este momento es la importancia que tiene poder llegar a sanar todas estas heridas de parte de los padres, tener conciencia de ellas para poder ayudar en el ambiente familiar a sus hijos. Digamos que para ponerlo en forma opuesta, como lo has explicado, es importante la armonía en el hogar. Es importante que haya padres que luchen por esta supervivencia normal, sana, que se debe tener por encima de todos los conflictos personales para el bienestar de los hijos. Y yo creo, como ya hemos mencionado, que es importante adquirir conciencia, conciencia de que un hogar en armonía entre los padres, de padres que son capaces de darse, de ofrecer amor, de ofrecer un apego sano con los niños, va a ofrecer a estos niños seguridad, estabilidad, confianza y sobre todo yo creo que un sano camino en la autoestima, que es algo que los niños necesitan para ser seres humanos completos.
También es importante darse cuenta de que los niños, además de las maneras de reaccionar ante el trauma, porque todas estas cosas que has explicado de los malos apegos finalmente se vuelven en experiencias traumáticas. Y el trauma, sin que el niño pueda entender de verdad de qué se trata, ni por qué recibe un maltrato, o viniendo de los padres tiene que ser, entre comillas, normal, porque son sus padres y no esperan nada negativo, ni tampoco racionalmente se ponen en contra de los padres cuando son niños. Pero todo esto genera en ellos culpabilidad. Y la culpabilidad en los niños es algo que les hace daño porque se van acostumbrando a esto, a vivir bajo una culpabilidad que la vuelven existencial cuando van creciendo, y esto no los saca tampoco de sus propios conflictos. Yo creo que uno como padre o madre siempre está en el amor dispuesto a ir sobre uno mismo por el bienestar de los hijos. Y en esta escuela para padres es un poco lo que buscamos, ¿no? Ver la manera correcta de ir solucionando todas estas cosas. Desgraciadamente, como bien dices, Milton, en Ecuador vivimos muchas de estas realidades y son realidades tristes a todo nivel. Y qué importante es verlo, mirarlo, confrontarlo, decidir un cambio verdadero en la vida y decir, no, tengo que aprender a ser apegos sanos con los niños, tengo que aprender a sembrar en los niños autoestima, seguridad, no llenarlos de angustia, de frustración o de culpabilidad, que es algo destructivo en ellos desde tan pequeñitos, especialmente en estas edades de las que hablamos de 6 a 11 años. Entonces, te agradezco mucho toda esta información que nos has dado, que es muy rica. Y quisiera que habláramos un poco sobre el divorcio, que tú sabes que es una realidad también que afecta a los niños, especialmente, yo digo sinceramente, a un hijo siempre lo afecta, no importa la edad. Pero ¿qué pasa en estas edades de 6 a 11 años? Y como tú dices, es un tema muy que tiene mucho que ver, ¿no? Porque actualmente mucha gente se divorcia y a veces también uno ve que existen algunos impedimentos que también pueden hacer que haya matrimonios que no necesariamente tengan que estar juntos. Y no, o sea, yo soy pro matrimonio, no es que soy pro divorcio, pero también después de entender cómo tantas veces suceden cosas que tampoco son tan sanas, eh, también uno va viendo que también existe una razón cuando se considera o se debe considerar el divorcio. Es decir, hay momentos en que uno ve que la relación entre los padres puede ser tan mal llevada que más que ser una ayuda, puede ser un impedimento para que se desarrollen los hijos. Uno escucha a veces este tema de que, bueno, por los hijos mejor estar juntos, pero sí hay que analizar porque hay circunstancias donde pues los hijos van viendo que supongamos, se dan cuenta que hay maltrato y puede ser que ellos asocien a que es normal el maltrato en una relación de amor o que haya cosas así que ellos también, yo escucho bastante esta palabra normalizar, como que uno hiciera un proceso de convertir algo enfermo en algo normal, pero en realidad uno de hijo simplemente no es que normaliza, sino que uno vive eso. Entonces, si los hijos ven y viven que hay maltrato, simplemente para ellos eso es la vida es así. Hay a veces este problema, como digo, de que hay que, no siempre hay que sostener el matrimonio a cualquier costo, porque a veces el costo también es la sanidad de los hijos. Y en ese sentido, yo, digamos así, personalmente he pensado algunas cosas que se podría hacer respecto al tema del divorcio. Em, una cosa es que, sí, o sea, precisamente no siempre es bueno sostener el matrimonio. Como digo, hay veces en que sí es mejor
Y yo sí he conocido casos donde los hijos se han llenado de tantos malos hábitos, de ver el maltrato o de ver ciertas cosas entre los papás, que ellos de verdad se llegan a tocar en alguna parte, que después tienen que tener tratamiento. Y a lo mejor el divorcio de sus padres les hubiera servido. No necesariamente es algo, no necesariamente tiene que ser algo traumático, a veces puede ser más traumático que ellos vivan en un ambiente de desamor. Eh, o sea, sin decir que el desamor sea cualquier cosa. Lo que ya es la herida, el daño que se pueden hacer entre padres, a veces pues puede ser mejor que los hijos no vean eso, ni vivan en ese ambiente. Y, y digamos así, ¿qué es lo que a mí me ha pasado? ¿Qué es lo que yo pienso más personalmente? Que normalmente hay que darle más énfasis a la persona, o sea, dentro de la relación de divorcio, que son dos personas, papá y mamá, hay que trabajar mucho con la persona que viene a buscar ayuda, porque a veces no son los dos. Eh, y hay que hacer mucho hincapié en la persona que busca ayuda, porque a veces el gran problema del divorcio es la culpa de los hijos, como tú mencionas, la culpabilidad en los hijos es algo muy difícil de tratar, pero em, yo he visto cómo penosamente en nuestra cultura hay un gran problema que se está generando y a lo mejor también tenga que ver con esta cultura feminista, ¿no? Donde no significa que necesariamente la mujer va a tener la culpa, pero a veces también existe este gran problema de que cuando hay un divorcio, los padres, y eso es algo que habría que evitar a toda costa, casi como que le secuestraran a los hijos para mantener un hijo de su lado, o lo convierten en su confidente. Y eso es algo terrible que uno ve muy seguido. Yo conozco el caso particularmente de una persona que precisamente, y esto hay que saber cómo tratarlo, ¿no? Que, que verdaderamente es muy difícil que a veces los padres no manipulen incluso y que hagan que los hijos tomen partido por el uno o por el otro, que es lo que habría que evitar en una terapia. Entonces, es muy importante que a propósito del divorcio se dé una terapia verdaderamente a los papás primero, para que no manipulen a los hijos, para que no los secuestren y algo que pasa mucho es que a veces uno se da cuenta que los hijos se convierten en el instrumento del odio hacia el cónyuge, hacia el ex. Y eso la gente no suele tener mucha conciencia. Por eso digo, a veces los primeros que necesitarían terapia deberían ser los papás, no solamente los hijos, que a veces es bueno cómo les mandan a los hijos, pero uno ve que yo he conocido algunos casos donde verdaderamente no es tan fácil. Y si a lo mejor la persona entendiera que a veces hasta está alargando un dolor, debería haber algún tipo de terapia de duelo de los papás que se divorcian para que también suelten y no proyecten en los hijos un duelo que a lo mejor no se resuelve y que lo proyectan en los hijos. Entonces de ahí nacen los sentimientos de culpa en los hijos que después pues también empiezan ellos a tener sentimientos de resentimiento que no son propios de ellos. Por eso digo, muy importante darle terapia al papá que viene a buscar terapia, porque a veces el papá o la mamá, o sea, cualquiera de los dos que venga a buscar terapia, con esa persona trabajar. Si son los dos, mejor, pero no siempre son los dos. Entender que también se tiene que hacer un trabajo para que los hijos no se sientan culpables. Eh, Enseñarles ya cuando se da terapia a los hijos que los hijos no deberían tomar partido apasionadamente por el uno o por el otro, sino enseñarles a discernir sanamente cómo es el papá y cómo es la mamá, respetando lo que son ellos en la psicología personal. Y como tú dices, muy importante el sentido de ciertas cosas que no se puede perder el norte definitivamente, ¿no? Por ejemplo, en una terapia familiar sería súper importante que se conserve al máximo la estructura que se tenía antes del divorcio, en el sentido de que si era una estructura sana, donde, por ejemplo, eh, ellos pues tenían cierta cercanía con alguna persona o en los acuerdos que ellos tenían antes de divorciarse, pues existía una estructura
debería haber una forma de dialogar entre los padres donde no se irrespeten y que no se convierta el un papá, el que quiere como que... yo he conocido casos que los papás se vuelven un poco como tipo Papá Noel, que es que ante el hecho de querer ser el uno el mejor papá del otro, le dan todo y le regalan todo y es también una defensa psicológica frente a la sensación de que algo no hice bien. Sí, a nivel psicológico, tranquilizarme para cambiar el significado del evento traumático, en este caso de la pérdida que me genera el divorcio. Tranquilizando mi conciencia, uno se encuentra que a veces uno de los dos, o a veces los dos padres, el papá y la mamá, se convierten en papás regalones, ¿no? O sea, les regalan a los hijos todo lo que ellos quieren, cuando ellos quieren, y se pierde la rutina formativa que deberían tener los hijos. Entonces, claro que eso va a generar mucho daño. Eh, y en ese sentido, se pierde el norte de lo que es la formación de los hijos. Yo creo que sí, el tema del divorcio es un tema que hay que aprender a manejarlo bien. Y como digo, en este tiempo a veces sí hay el problema de la lógica feminista, que yo no es que estoy en contra de que no se defienda a la mujer, sino que hay casos como en el divorcio, donde los hijos tienen que ser mucho más objetivos, de que no necesariamente hay una persona que es completamente víctima y hay otro que es totalmente amenazante y victimario, sino que las dos figuras parentales se tienen que salvar en su dignidad y que los hijos deberían saber discernir objetivamente cómo es del uno y cómo es del otro sin perder el amor hacia los dos, pero también sin perder el norte. Y para esto también se recomienda que entre los padres hagan una distinción de que esta persona ya no es mi pareja, pero es el papá de mis hijos. Sería muy importante que la gente aceptara una terapia de divorcio cuando se divorcian, porque uno ve cuánto daño sufren los hijos que son, porque los padres no saben manejarlo bien, son muchas veces víctimas de cosas muy graves cuando hay divorcios y que uno presencia de primera mano casi muy, muy frecuentemente. Sí, real, totalmente real. Aunque yo creo que también es bueno que hablemos un poco de la solución ideal, que es la que todos deberíamos aspirar. Y la solución ideal sería el resolver los conflictos de la pareja, el ponerse una meta verdadera en el que las cosas pueden llegar a darse. Cuando uno quiere, puede, pero muchas veces jala el egoísmo personal, las ideas de las que no se quiere salir, los mismos traumas, la posición muchas veces, como tú dices, de víctima. Yo siempre soy la víctima y el otro es el culpable. Y esto habla mucho de una inmadurez emocional muy fuerte. Siempre que en la vida nos consideramos víctimas y el otro es siempre el culpable en cualquiera sea la situación de vida, está hablando de una inmadurez emocional y psicológica profunda, porque nunca es culpable de nada él o ella. Entonces, este tipo de realidades son salvables. Si vemos el ideal, como te decía, de, bueno, vamos a renovar la vida, a tratar de solucionar problemas, a poner generosidad, aunque la generosidad tenga una motivación que bien puede ser no causarle este sufrimiento a los hijos. No es que estamos obligados a quedarnos juntos por los hijos, pero sí podemos ver una meta nueva de decir, bueno, voy a darme otra oportunidad como pareja, voy a tratar de solucionar estos problemas, voy a tratar de conseguir metas nuevas porque me doy cuenta que hay mucho en mí que debo trabajar, que son heridas, que son malos hábitos o malas costumbres y que pueden ser resueltas. Es bueno pensar en la vida que uno tiene que hacer el 150% para solucionar problemas que sí están en nuestras manos solucionar y que muchas veces por cualquier tontería viene el divorcio. O sea, todo lo que dices es completamente real. Yo estoy totalmente de acuerdo y vemos casos y casos todos los días. También los casos difíciles de personas divorciadas que al hacer que los hijos tomen partido o no permitirle al padre formarlos
o a la madre, o tantas cosas que se ven terribles hoy en día en ese sentido, la primera gran solución sería la perfecta, la ideal, el pensar primero a ver cómo tengo que trabajarme yo como mujer, yo como varón, yo como pareja, a ver si esto tiene verdaderamente solución. Y muchas veces hay parejas que lo intentan y las cosas se pueden dar. Eso también es importante mencionar, más allá de que la realidad que tú mencionas es cotidiana, es verdadera y es cada vez más común, pero no se puede uno rendir si no ha luchado la batalla verdaderamente. Y yo creo que en el fondo de cada uno de nosotros sabemos si la hemos luchado o no, o si queremos lucharla o no. Y pensar en no lucharla es quedarnos en nosotros mismos y nuestros propios pareceres, criterios o egoísmos. Vivimos en una sociedad individualista donde tenemos que combatir el egoísmo, donde tenemos que buscar mayores valores, donde tenemos que sembrar valores a los hijos para que ellos puedan tener verdaderamente vidas sanas. Y es lo que cada vez se ve con menos frecuencia y por eso la importancia de esta escuela para padres. No sé si quieras de pronto aumentarnos algún otro tema en todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, algo que me parece importante quizás porque en nuestro medio es muy repetitivo, es esto de las relaciones sexuales de la pareja frente a los hijos. Es algo que se da, que no se le da importancia, que trae consecuencias. Quizás pudiéramos hablar un poquito de todo esto ya para cerrar este episodio de hoy. Uh-huh. O sea, qué importante esto que has dicho de tantas cosas que se dan desde el amor y viéndolo más positivamente como tú lo dices, ¿no? A mí me llega mucho también el hecho de que existen diversas formas de cuidar también el ambiente del hogar, ¿no? De cuidar que sea un ambiente sano, que sea un ambiente donde los hijos no se sientan expuestos a algo malo. Em, a veces precisamente estamos en un mundo donde existe eh, mucho hedonismo también, que tiene que ver con este individualismo y que también hace que el hombre piense demasiado en sí mismo y en su propia satisfacción. Y eso también nos vuelve incapaces de generar relaciones duraderas con los demás. Y por eso también es que a veces se pierde el norte de cuánto en nuestro país, digamos así, claro que existe mucho el tema de que a veces los hijos, por obvias razones que incluso pueden ser económicas, a veces duermen en el mismo cuarto que los papás y pues se encuentran con que a veces los ven teniendo relaciones sexuales frente a ellos o sin que los papás sepan. Es muy conocido ese tema. Yo he visto y recién hablaba con una persona que esta persona no es que los veía teniendo relaciones sexuales, pero se escuchaba todo en la casa y decía que era muy fuerte el tema para esta persona. Y ni siquiera se trataba de sus padres, sino que era alguna vez que lo dejaban en casa de unos familiares. Y de hecho, uno debe tener mucha intuición también como padre de que los niños pueden recibir estímulos que no son adecuados a su edad y pueden ser muy fuertes. Pueden hacer que ellos también empiecen a ver la sexualidad de una forma como violenta, qué sé yo. Precoz también. ¿Cómo que, perdón? Precoz también. Sí, de una forma que llega antes de tiempo y a veces incluso como verlo como algo maligno o malvado, ¿no? Pero hay que entender que también existen estimulaciones que se convierten en actos violentos. Yo me acuerdo que un profesor en el colegio nos decía que la pornografía es algo traumático, porque las imágenes se quedan grabadas como los traumas en el cerebro. Y que una vez que un niño ve pornografía, esa imagen no se le va a borrar. Entonces él hablaba de un evento traumático y estaba hablando de la pornografía, que en aquel tiempo en el colegio hasta algunos decían, no, pero es que así aprendes. Y uno dice, qué impresión, cuánto puede ser la violencia, porque son actos de violencia sobre mentes que son jóvenes, que son niños y que no tienen por qué ver ni entender algo que está reservado al mundo de la intimidad, ni siquiera es el mundo de los adultos,
Porque también algo que yo me he dado cuenta es que los hijos asimilan cómo viven la sexualidad de los papás. Es decir, cuando a veces yo he conocido que, por ejemplo, un papá es muy promiscuo, una mamá vive en la promiscuidad, los hijos inconscientemente asumen eso y después ellos mismos te dicen, no entiendo por qué yo tengo una vida sexual desde esta edad, desde esta circunstancia. Y a veces te das cuenta que inconscientemente, y ellos mismos no saben cómo, pero la historia de la mamá es muy parecida, la historia del papá es muy parecido. Porque sexualidad no es únicamente el tema de saber cómo tener relaciones sexuales, sino los hijos perciben en los padres cómo es el trato entre ellos. A veces hay papás que son de por sí morbosos en su forma de tratarse. Y a lo mejor no es que los hijos los ven teniendo relaciones, pero sí ven como hay un trato que es un poco como abusivo, sexualizado, del uno hacia el otro, y todo eso asimilan. Son estímulos que hacen que el ambiente sea un ambiente ofensivo, a veces hasta abusivo, porque ven cosas que ellos no quieren ver. ¿Quién no quiere ver que en los papás existe amor, respeto, ternura? Y eso se marca desde los gestos más simples hasta cosas que a lo mejor eh, pueden mostrar que existe, qué sé yo, una riqueza de algo más, de algo que te habla de la unidad entre las almas, de la unidad entre dos personas, dos psicologías que son muy cercanas y muy íntimas. Y eso es muy enriquecedor también verlo. Pero no puede existir las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? No puede haber esta violencia, esta promiscuidad a nivel de hogar y al mismo tiempo lo otro. Entonces, es algo muy común que hay que entender y sobre todo hay que cuidar también en el hogar. Así es, y son comportamientos que el día de mañana repetirán simplemente ya desde su inconsciencia. Sí, qué importante que es cuidar la salud mental y especialmente desde que son pequeños, en estas edades de 6 a 11 años. Hay mucho que no nos damos cuenta y que para los niños se convierte en algo para toda la vida. Te agradezco mucho todo lo que hemos conversado, es muy interesante, un aprendizaje muy grande para todos y terminamos aquí y hasta la próxima. Muchas gracias por esta oportunidad, de verdad que para mí también es un aprendizaje muy grande, son temas muy importantes y también espero que nos sirva a todos.